Con idea de mejorar en ajedrez, necesitas aprender la notación, lo que a menudo se conoce como el lenguaje del ajedrez. Cada casilla del tablero tiene su nombre, que en realidad es una coordenada. Como ya comentamos, el conjunto vertical de casillas se llama columna y el horizontal fila. Cada columna del tablero tiene una letra, comenzando a la izquierda del tablero por la A y terminando a la derecha por la H. Cada fila del tablero tiene su número, comenzando por el 1 en la parte del tablero de las blancas y llegando hasta el 8 en la parte del tablero de las negras. Cada casilla recibe el nombre de su coordenada. Conozcamos algunas casillas. La casilla de la esquina inferior izquierda se nombra como A1. Observa que situamos primero la letra y luego el número. Echemos un vistazo y veamos dónde coinciden la columna E y la cuarta fila. Como las flechas apuntan a E4, la casilla se nombra como E4. Pasemos a una diagonal comenzando por A1 y recorriendo todo el tablero hacia arriba. Observa que llegamos hasta la casilla H8. Entre ambas casillas está B2, C3, D4, E5, F6 y G7. Juntas forman la diagonal A1-H8, ya que la diagonal comienza en A1 y termina en H8. Ahora que has aprendido a identificar cada casilla del tablero, llega el momento de aprender la notación de las jugadas de ajedrez. Cada pieza se identifica con una letra para su anotación. En este ejemplo, la letra del rey es una R mayúscula. Si es el turno de las blancas, supongamos que el rey va a moverse a la casilla E2. La forma de describir esta jugada es nombrando primero la letra de la pieza, en este caso una R mayúscula, y después la casilla a la que mueve, E2. Recuerda, una pieza siempre se identifica por una letra mayúscula. La letra de la casilla siempre es minúscula. De modo que tras la jugada rey E2, poniéndolo todo junto, decimos rey E2. Digamos que las negras quieren jugar su rey a D7. En este caso es la misma idea, R mayúscula, D minúscula, 7. Primero la pieza y luego la casilla, rey D7. Usaremos la misma idea para el resto de las piezas. La torre es una T mayúscula, el caballo es una C mayúscula y el alfil es una A mayúscula. Teniendo en cuenta que rey y reina tienen la misma letra inicial, solemos llamar dama a la pieza que representa a la reina, y para la anotación usaremos la D mayúscula, mientras que para el rey usaremos la R mayúscula. Finalmente podrías pensar que el peón es una P mayúscula, sin embargo se escribe solo la casilla a la que mueve. Por ejemplo, si movemos el peón a E4, la notación es simplemente la casilla a la que mueve, E4. Ahora que has aprendido el lenguaje del ajedrez, es tu turno para practicarlo. Una cuestión importante acerca de la captura de piezas que no hemos comentado es ¿cómo las anotamos? Pongamos que en esta posición estás planeando tomar la dama negra con la tuya de B3. Una buena idea. Escribirás la pieza que realiza la captura, en este caso la dama. Por tanto, usamos una D mayúscula. Después anotas una X, que significa captura. Después escribes la casilla de la pieza capturada. Por tanto, después de dama por E6, escribiremos D mayúscula X E6. Veamos otra cuestión sobre la captura. ¿Cómo anotaremos si un peón captura una torre y promociona una dama al mismo tiempo? ¿Suena complicado? No te preocupes, es solo un paso más. Comenzamos anotando la captura. Recuerda, representamos al peón con la letra de la columna en que se halla. En este caso el peón está en la columna B. Por tanto escribiremos una B minúscula. Después describiremos la captura con la letra X, así que B minúscula, X y después la casilla de la pieza que capturamos, A8. Por tanto, B por A8. Hasta aquí tenemos B por A8, pero como se promociona una dama, simplemente hay que añadir al final de la jugada un signo igual y después escribir la pieza en que se promociona el peón, que usualmente es la dama. De manera que escribiéndolo todo junto tendremos B por A8 igual a dama. Ahora es tu turno para practicar la captura de piezas.
Una pregunta final. ¿Cómo anotamos el jaque? Es bastante sencillo. Lo único que has de hacer es añadir el signo más al final de la anotación de la jugada. Esto significa que tras escribir CG6 añades un más al final. Por tanto queda así, CG6 más, indicando que el negro está en jaque. Ahora es tu turno para practicar el jaque. ¿Cómo se anota el enroque? Depende de si te enrocas hacia el flanco de rey o al de dama. En esta posición pongamos que el blanco va a enrocar hacia el flanco de rey. La manera de anotarlo es escribiendo 0-0. Si las negras ahora enrocan hacia el flanco de dama, tendremos que añadir un 0. Por tanto, sería 0-0-0. Una manera que te puede ayudar a recordar esto es observando que en el flanco de rey hay dos casillas entre el rey blanco y la torre. Fíjate que 0-0 contiene dos ceros, así que al enrocar en el flanco de rey hay dos casillas, pues dos ceros. Observa que en el flanco de dama hay tres casillas entre el rey y la torre. Enrocar en el flanco de dama se escribe con tres ceros. 0-0-0. Ahora es tu turno para enrocar.